Más de 2 millones de puestos de trabajo se perdieron el año pasado a causa de la pandemia. Abril de este año solo el 46% se ha recuperado, según una encuesta de la Universidad Católica. ¿Cómo motivar la reincorporación laboral? Lo analizamos junto a Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Ayer teníamos este dato que entregaba la Universidad Católica, el Centro de Encuesta de Estudios Longitudinales, con respecto a que estamos a medio camino de la recuperación del empleo. Y esto también sumando con otros datos. La encuesta nacional de empleo, lo que ha sido también la encuesta de la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos sobre la situación del Gran Santiago. Con toda esta información y el contexto, ¿cómo ves tú lo que está sucediendo en términos del mercado laboral y cómo se va proyectando hacia adelante? Sí, bueno, primero dar un poquito el contexto. Nosotros tuvimos la primera ronda de destrucción de empleo durante el segundo trimestre del año pasado. Partió en marzo de 2020, ¿cierto?, acá en Chile, y el peor momento cuando tocamos fondo fue en el periodo mayo-julio de 2020. Luego, a partir de ahí, empezamos paulatinamente a recuperar empleo, y ese proceso duró hasta febrero. Y luego en marzo de este año comenzó la segunda ronda de cuarentenas masivas y con ello la segunda ronda de destrucción de empleos. Hoy día estamos en una segunda ronda de destrucción de empleo. Lamentablemente la encuesta de la Universidad Católica no fue tomada en marzo. Entonces lamentablemente no podemos comparar lo que pasó en abril respecto a lo que pasó en marzo. Pero sí lo vamos a corroborar cuando salgan los datos del INE Claro. a fines de este mes, y ahí vamos a ver que respecto a marzo hay una destrucción de empleo, y de destrucción de empleo tanto formal como informal, y obviamente eso tiene que ver con las restricciones a la movilidad. Ahora, lo que sí es muy interesante de la encuesta que salió ayer, pero que creo que es una muy mala noticia, es que, por ejemplo, la tasa de ocupación, que es el número de personas que está trabajando con respecto a toda la población en edad de trabajar, está virtualmente en los mismos niveles que abril de 2020, en los mismos niveles del año pasado. Y resulta que abril 2020 fue un pésimo mes, digamos, en materia laboral, porque ahí ya había empezado la debacle en materia de empleo. Y las cifras nos muestran que la tasa de ocupación está en los mismos niveles. O sea, eso nos demuestra que realmente el mercado laboral sigue en una Juan, posición extremadamente débil. para resumir ese punto, queda bastante claro que se ha recuperado, sí, se ha recuperado, pero se ha recuperado muy poco, podríamos entenderlo, porque finalmente Exacto. nos alegramos por la buena noticia de llegar a niveles de abril del año pasado, pero tú decías, ya en abril del año pasado la situación estaba muy compleja. Exacto, claro. O sea, se ha recuperado una porción, ¿cierto? Pero todavía no siquiera llegamos a la mitad de los empleos que hemos perdido, ¿cierto? Ese fue, yo creo, el gran mensaje que nos dio la encuesta de ayer. O sea, falta todavía mucho empleo por recuperar. Y lo que pasa es que ese proceso se nos atrasó precisamente por esta segunda ronda de cuarentenas masivas. El punto que quiero hacer es que hasta febrero de este año estábamos mejor, en el fondo, que como estamos ahora, porque esta segunda ronda de cuarentenas masivas implicó dar marcha atrás en ese proceso de recuperación, y por lo tanto entonces se nos puso más empinado, digamos, esa meta de recuperar el empleo. Hay un tema también que hemos escuchado en varias entrevistas, en comentarios también de los afectados de distintos sectores, porque aquí hay que ver el empleo dependiendo también del sector que estamos hablando. Y por ejemplo, en el gastronómico, donde muchas veces ya la contratación se da semana a semana, porque los dueños de locales dicen, yo no sé si la próxima semana voy a poder abrir las terrazas, y solamente la terraza, porque es el aforo que me está permitido en transición, en fase 2. O sea, también me imagino, no sé si estás de acuerdo, Juan, que no hay que pensar en la cuarentena como un efecto directo, sino como los distintos elementos que tiene una cuarentena que finalmente terminan afectando al mercado laboral. Y en uno de esos es el peor para los datos económicos, que es la incertidumbre, no saber qué va a pasar la próxima semana. Exacto, por supuesto. Ese ha sido un factor gravitante porque, claro, uno sabe, digamos, y es más o menos, digamos,
Es evidente que muchos empleos se van a perder cuando hay fase 1, digamos, cuando hay encierro total. Pero justamente después vamos a pasar a fase 2, Claro. por ejemplo. Pero ahí va a seguir habiendo una incertidumbre gigantesca porque precisamente las personas que tienen empresas, que tienen negocios, dicen, bueno, está bien, estamos en fase 2, pero yo no sé cuánto va a durar esto. O sea, ¿qué pasa si volvemos a fase 1 y tengo que cerrar? ¿O qué pasa si me cambian los horarios? Porque aquí está en juego, ¿cierto?, el horario del toque de queda. Cuando las empresas están en fase 2 no pueden atender los fines de semana, y resulta que los fines de semana muchos locales, por ejemplo el rubro de restaurantes que tú mencionas, es donde más venden, por ejemplo, el fin de semana. Entonces, esa incertidumbre que tiene que ver en este momento principalmente con incertidumbre sanitaria, lo que genera es que paraliza las decisiones económicas. Entonces, paraliza las decisiones de producción, las decisiones de contratación, se genera una parálisis. Entonces, y esto es súper importante para lo que va a venir después, porque esta segunda ronda de cuarentenas masivas en algún momento, que esperemos sea relativamente pronto, va a terminar. Ujú. Pero eso no significa que automáticamente el mercado laboral va a agarrar un dinamismo gigante, ni mucho menos, porque el efecto principal de esta incertidumbre sanitaria, aunque estemos en fase 2 o en fase 3 incluso, es que como paralizas las decisiones de contratación, entonces muchas empresas probablemente, incluso teniendo que contratar empleo asalariado, en el sentido de que es empleo bajo subordinación, van a optar, por ejemplo, por contratarlo en negro, de manera informal. Y eso ya lo vimos durante el verano de este año, cuando en diciembre del año pasado comenzó esta fase 2, cuando la región metropolitana entró a fase 2 en forma masiva. Ese efecto se notó de inmediato, que muchas empresas, Ujú. como empezaron justamente a tener miedo de que en algún minuto iban a tener que cerrar, entonces empezaron a contratar empleo, pero en negro, de manera informal. Claro. Tú vas a un punto Entonces, lo que... importante ahí, Juan, porque cuando muchas veces hablamos del contexto del mercado laboral y los efectos que tiene la pandemia, uno de ellos es el crecimiento del trabajo informal como persona, Ujú, que obviamente ujú. tiene todas las contras que conocemos, pero aquí tú nos das otro elemento, que el aumento del trabajo informal no solamente es por la persona per se, sino por las empresas que terminan por necesidad Ujú. contratando en negro porque no saben si la semana siguiente van a estar operando. Un poco esa es la dinámica, ¿no? Exacto, o sea, aquí, ¿cuál es uno de los mayores temores que tienen las empresas? Dicen, ¿qué pasa si yo me comprometo con un contrato de trabajo, Sí. digamos, a pagar un salario a fin de mes y cumplir obviamente todas las obligaciones que corresponden bajo el Código del Trabajo, pero sin saber si va a tener ingreso para cumplir con esas obligaciones? Entonces esa incertidumbre entonces incentiva que se haga esta contratación informal, y este es un fenómeno de contratar empleo asalariado informal que es bastante extraño, es poco usual, porque en general cuando aumenta el empleo informal, más bien se asocia empleo por cuenta propia, Claro. informal. Pero este fenómeno se dio mucho, como te mencionaba, durante el verano de este año, que aumentó mucho el empleo asalariado informal, entonces, y tiene que ver con esto. Entonces, la elección, digamos, una vez saliendo de esta segunda ronda de cuarentenas masiva, es que probablemente esta recuperación se va a retomar, la recuperación del empleo, pero probablemente de nuevo va a liderar el empleo informal. O sea, el empleo formal todo este año va a seguir lamentablemente extremadamente débil, porque incluso aunque no estemos en fase 1 de encierro total, digamos, Ujú. va a persistir por muchos meses más esta incertidumbre sanitaria, y eso significa un golpe al empleo formal, esencialmente. Hay subsidio al empleo, de hecho se han creado por lo menos tres, Reactiva, Regresa y otros más, digamos, dentro de las ayudas que ha entregado el Estado. Pero me imagino, Juan, que estos subsidios de poco sirven cuando este elemento de incertidumbre, si voy a tener plata para pagar la planilla a fin de mes, está presente, ¿no? Eh, Es complejo esa ecuación, o sea, por un lado, bienvenido al subsidio, pero uh-huh. tengo que ver si efectivamente la cuarentena me va a afectar o no y si en la etapa de transición. O sea, siempre volvemos a lo mismo. Lo sanitario termina aquí afectando al mercado laboral Uh-huh. directamente.
Claro, el subsidio al empleo, por supuesto que es una de las herramientas que hay que utilizar para tratar de estimular la generación de empleo formal, sobre todo, que es el empleo probablemente que tiene más, va a tener más efecto. Pero, claro, primero el subsidio obviamente sirve de poco en las fases de encierro total, digamos, Claro. porque es la autoridad la que no está permitiendo operar a muchas empresas, pero en fase 2 o en fase 3 lo que pasa es que muchas empresas, a pesar de existir el subsidio, no lo utilizan justamente por esta incertidumbre sanitaria, porque no les compensa en el fondo, de nuevo, ¿cierto? El tener que hacer un contrato de trabajo formal Ujú. a pesar de la ayuda. Y fíjate que eso quedó bastante demostrado con el primer subsidio, cuando el gobierno anunció esta política, dijo a fines de marzo de 2021, queremos entregar 1.300.000 subsidios y apenas se entregaron 600.000. O sea, la verdad es que estuvimos muy, muy lejos de la meta. Y eso tiene que ver con que, sobre todo, las microempresas y las pequeñas empresas, como yo te señalaba, prefirieron contratar en negro y perder el subsidio. ¿Y por qué? Porque Porque te contratar ata el en negro subsidio, digamos. les daba rango de maniobra, Ya. ¿cierto? En el caso justamente que la situación empeorara. Entonces, los subsidios tienen que seguir de aquí en adelante, pero también tienen que mejorar bastante en el diseño y en la implementación, porque también lamentablemente, y esto hubo muchos reclamos de muchas empresas, que el CENSE no tuvo la capacidad finalmente de implementar el subsidio correctamente. O sea, hubo montones de reclamos de que el subsidio o no llegó, o llegó con montos equivocados, o llegó con un montón de meses de atraso, y obviamente que eso no contribuye a generar certidumbres, que es lo que más se necesita en este momento. Ujú. Aquí el tamaño de la empresa también es relevante porque son realidades distintas, pero obviamente a tamaño de la empresa también el número de trabajadores y trabajadoras que puede contratar. De alguna manera aquí vemos por sectores, por tamaño, hay una diferenciación de dónde se está generando el empleo, ¿no? Por supuesto, Y cómo le va ahí afectando esta situación excepcional, a eso me refiero. sí, claro. Como las microempresas y las pequeñas empresas son las que tienen las menores espaldas financieras, digamos, son precisamente las que en las fases de mayor incertidumbre hacen esta contratación de empleo asalariado pero informal. La verdad es que cuando uno mira las grandes empresas, no se contrata esencialmente empleo informal. Esto ocurre esencialmente en las micro y pequeñas empresas de nuevo, porque como no tienen espalda financiera, no se quieren arriesgar a contratar trabajadores y después no verse posibilitadas para cumplir con sus compromisos si es que eso se retrocede, por ejemplo, a fase uno de nuevo, la localidad donde está operando. Eso es lo que no quieren. Entonces ahí es donde se da más este fenómeno. Y entonces, ellas son el tipo de empresa que necesitan también las mayores ayudas, por supuesto. Ujú. Aquí las ayudas, si es que se generan ayudas a empresas, también tienen que ser diferenciadas. Por ejemplo, los subsidios al empleo, una cosa que yo creo que sería bien interesante es que ojalá los subsidios fueran mayores en los rubros más golpeados, por ejemplo, porque hasta aquí no se ha diferenciado por eso, por ejemplo, se dan los subsidios en función del trabajador, que está bien, pero también es evidente que hay rubros que requieren mucho más ayuda que otros porque han sido mucho más golpeados. Acá, ¿cuáles son los dos rubros que han sido más golpeados por esta crisis sanitaria? Son, en primer lugar, todas las actividades de entretenimiento, recreativas, ocio, y restaurantes y alojamiento, Ujú. hoteles, turismo. Han sido. Entonces, claro, digamos, uno dice, todo el país ha sido golpeado, pero es evidente que ha habido diferenciación, no a todos les ha afectado por igual, y especialmente les ha afectado más a aquellos rubros que por la naturaleza de sus funciones no se pueden hacer vía teletrabajo. Los rubros donde se puede hacer más teletrabajo han estado más cubiertos y se ha perdido mucho menos empleo, pero son esos rubros que son eminentemente presenciales los que se han visto más golpeados.
Bien, Juan Bravo, agradecerte nuevamente este análisis sobre la situación del mercado laboral que seguimos monitoreando. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Encantado, igualmente. Nos vemos.